Bueno, entonces si se recuerdan en la última reunión, pues habíamos comenzado a hablar acerca de lo que eran los elementos del bloque D y habíamos hecho la diferenciación, ¿verdad? Entre lo que eran los elementos de transición y lo que son los elementos del bloque D, ¿verdad? Y lo último que habíamos visto, pues había sido esta diapositiva y habíamos planteado esta pregunta, ¿verdad? ¿Por qué la mayoría de los compuestos de los metales de transición son coloreados, ¿verdad? Y entonces recordemos que habíamos dicho que la UPAC define, ¿verdad?, a los metales o a los elementos de transición como aquellos que tienen un bloque de incompleto, ¿verdad? Es decir, que no está lleno, ¿verdad? Y habíamos visto esta tablita, ¿verdad? Y por ejemplo, habíamos quedado, ¿verdad? Al final, respondiendo, ¿verdad? Esta pregunta, ¿por qué los compuestos del zinc y del escandio son todos blancos, ¿verdad? Y entonces, bueno, en el caso del escandio, entonces si se recuerdan, habíamos mencionado, ¿verdad?, que los compuestos que forma el escandio es en el caso en el que el escandio pierde sus 3 electrones de valencia, ¿verdad? ¿Y qué pasaba cuando perdía? Entonces decíamos sus 3 electrones de valencia, pues quedaba con la configuración electrónica del arcón, ¿verdad? Quiere decir que en los compuestos del escandio la configuración sería 3D0, ¿verdad? O sea que no podría ser un elemento de transición porque no habrían electrones en los orbitales D. Luego, en el caso del zinc, si se recuerdan, pues habíamos mencionado que los compuestos que formaba el zinc, pues cuando se combina, ¿verdad?, con otros elementos, pues el zinc pierde sus 2 electrones que se encuentran en el orbital 4s para formar el ion zinc más 2, ¿verdad? Y en ese caso, si nosotros retomamos la configuración electrónica del zinc, pues aquí tenemos la del elemento, ¿verdad? Si pierde los 2 electrones del orbital 4s, entonces, ¿qué va a ocurrir? Pues el nivel 3D se va a encontrar lleno, ¿verdad? Entonces, son las dos situaciones. El escandio, cuando forma el ion escandio 3 más, pues queda el nivel 3D con 0 electrones, y en el caso del zinc, cuando forma compuestos con su número de oxidación 2 más, pues el orbital 3D queda totalmente lleno, ¿verdad? Y entonces ahí pues no podría ser un elemento de transición, y por eso era que al final aquí caíamos, ¿verdad? Al responder esa pregunta, ¿por qué los compuestos del zinc y del escandio son todos blancos? Pues los que van a ser coloreados, habíamos mencionado, eran los compuestos de los elementos de transición, ¿verdad? Entonces, bien, continuando con este bloque D, entonces nosotros podemos aquí, ¿verdad? Vemos algunas imágenes de cómo es que nosotros nos encontramos en la naturaleza a estos elementos, ¿verdad?, del bloque D. Todos ellos, al ser metales, pues no los vamos a encontrar en estado puro, siempre los vamos a encontrar combinados, ¿verdad?, con otros elementos en la forma de minerales. Pues esta tablita que yo me encontré aquí, pues tiene los nombres en inglés, pero sobre todo lo que quería que nos fijáramos es en las fórmulas químicas, ¿verdad? Entonces, si ustedes se fijan, por ejemplo, en esta ilmenita, entonces no solamente, pues estos minerales no suelen ser fuente únicamente de un solo elemento, ¿verdad? Sino que pueden ser de más de uno. En el caso de la ilmenita, pues es el mineral, como nosotros encontramos al hierro y al titanio, ¿verdad? El rutilo, que es este óxido de titanio 4, ¿verdad? La cromita, que incluye tanto hierro como cromo. Aquí podemos ver, ¿verdad?, la wolframita, por ejemplo. La wolframita es un mineral, ¿verdad?, que contiene 3 elementos del bloque D, lo que es el tungsteno, el manganeso y el hierro. Bueno, aquí con respecto al tungsteno, igual que quisiera que buscaran ahí, bueno, no sé si la tienen ahí a mano, si la buscaron, si revisaron sus tablas periódicas y aquello de las configuraciones electrónicas. ¿Se acuerdan que les había dicho que las del cromo y las del cobre estaban incorrectas en las tablas periódicas? ¿Lo revisaron o no se acordaron? ¿Se les olvidó? ¿Lo hicieron o no lo hicieron?
O ya se conectaron y se fueron. Y me dejaron hablando sola. ¿Están ahí ustedes? ¿O no? Hola. Yo creo que se conectan y se van, ¿verdad? No, Lee, acá No, estamos. acá estamos, Lee. Ah, bueno. ¿Y buscaron en las tablas periódicas o no? ¿Tienen una tabla periódica ahí a mano o no la tienen? De esas que compraron allá cuando estaban llevando General 1. Porque es que hay otro error, ¿verdad? Ahí en la tabla periódica, por ejemplo, aquí les estaba hablando yo, y justo por eso me acordé y les voy a hacer la explicación. Aquí, ¿verdad? Si nos fijamos en este compuesto, el mineral se llama wolframita. Ese es el nombre del mineral. El símbolo del elemento es W. En las tablas periódicas de Ramsés aparece que ese elemento se llama wolframio. Como les digo yo, pues yo no sé sinceramente quién, ¿verdad? Habrá traducido o hecho esas tablas periódicas de ediciones Ramsés, pero realmente qué pena, ¿verdad? Porque tiene muchos errores. El elemento no se llama wolframio, el elemento se llama tungsteno y el símbolo es la W. Entonces aquí pues les quiero mostrar, ¿verdad? Esta tabla periódica de la sociedad real, ¿verdad? De química, real de la realeza, ¿verdad? Aquí tenemos, ¿verdad? Es el elemento con número atómico 74. Y bueno, aquí si ustedes se fijan, pues ahí aparece, ¿verdad? Que el símbolo es la W, pero el nombre del elemento es tungsteno, ¿verdad? Hay que corregir eso en esas tablas periódicas de Ramsés porque aparece que ese elemento se llama wolframio, ¿verdad? Y no se llama así, se llama tungsteno, ¿verdad? Lo que sí, y ahí es donde uno pues trata como de excusar, ¿verdad? A la persona que cometió el error, es que a lo mejor se dejó llevar por esto, de que el mineral, ¿verdad? Al partir del cual se obtiene el tungsteno, pues se llama wolframita, ¿verdad? Pero ahí importante esto, ¿verdad? Este elemento con símbolo W es el tungsteno, ¿verdad? Luego tenemos, por ejemplo, de cobalto, tenemos la esmaltita, ¿verdad? Y pues es un mineral que contiene tanto el arsénico como lo que es el cobalto, ¿verdad? Y aquí, por ejemplo, la pentlandita, que contiene níquel y hierro, ¿verdad? Entonces, bueno, hay varios que si se fijan, pues no aparecen solos, siempre, o sea, no aparecen los metales en su estado puro, dijéramos, sino que siempre aparecen combinados con otros elementos, normalmente, ¿verdad? El método para recuperar, dijéramos, el metal puro, ¿verdad? El tener, ¿verdad? El elemento solo, así como lo vemos aquí, ¿verdad? En el caso de la cromita. Entonces, la reacción va a implicar, ¿verdad? Así como explicamos en el caso de las reacciones de la obtención, ¿verdad? Del sodio. Si ustedes se recuerdan, utilizábamos, decíamos, el proceso de Down, que es un proceso, ¿verdad? Que implica el calentamiento y que también se usan los ánodos y los cátodos, si ustedes se recuerdan, para que se puedan separar, ¿verdad? Estos iones y luego se puedan reducir, ¿verdad? Y entonces aquí, por ejemplo, lo que se utiliza es carbono, si ustedes se fijan. Entonces la cromita se hace reaccionar con el carbono y se obtiene, ¿verdad? Lo que es el hierro puro y el cromo puro, ¿verdad? Y pues este oxígeno que se encuentra en la cromita, pues se combina, ¿verdad? O se separa, ¿verdad? De ellos y se combina con el oxígeno y por eso se elimina, ¿verdad? O se separa, dijéramos, como dióxido de carbono, ¿verdad? Entonces la mayor parte de esos procesos van a implicar eso, una reducción, ¿verdad? Porque en los minerales todos estos elementos del bloque D se van a encontrar en su forma de iones. Cuando los queremos tener en sus formas metálicas, entonces los vamos a tener bueno, ya dijimos, ¿verdad? Los metales pierden electrones para formar iones con carga positiva. Para poderlos tener en sus estados metálicos, no en sus formas iónicas, ¿verdad? Sino que en sus formas de metales, entonces todos ellos
van a requerir, ¿verdad? Ganar electrones, entonces todos los procesos van a ser procesos de reducción, ¿verdad? A partir de los cuales vamos a poder obtenerlos, ¿verdad? En su estado puro, porque no ocurren en la naturaleza como metales puros, sino que siempre van a estar combinados. Recordemos que los únicos metales que encontramos en su estado puro son los metales nobles. No sé si ustedes lo recuerdan, vaya allá de General 1. En General 1 se habla acerca de lo que es la serie de actividades de los metales. Ya se las he mencionado yo varias veces. Mencionábamos, por ejemplo, cuando mirábamos metales alcalinos y decíamos, son los metales, ¿verdad? Más reactivos, desplazan al hidrógeno del agua y en estado gaseoso, ¿verdad? Y al hidrógeno de los ácidos diluidos. Y bueno, ahí vamos disminuyendo, ¿verdad? En la reactividad hasta que llegamos al caso de los metales que no pueden desplazar al hidrógeno, ni del agua, ni de los ácidos diluidos. Y esos son los que se conocen con el nombre de metales nobles, ¿verdad? A semejanza el término, ¿verdad? Cuando hablábamos acerca de los gases nobles, que decíamos esto de noble, viene del hecho de que no se combinen, ¿verdad? Con otros elementos con facilidad. Esos elementos nobles o esos metales nobles, si ustedes se recuerdan, son 4, ¿verdad? El cobre, el platino, el oro y la plata, ¿verdad? Son los únicos 4 elementos que se encuentran, ¿verdad? En este bloque D, que sí los vamos a encontrar en estado puro en la naturaleza, pero todos los otros, ¿verdad? Elementos del bloque D, los vamos a encontrar siempre formando parte de minerales, ¿verdad? No en su estado puro. Van a requerir, ¿verdad? Estos métodos, como les mencionaba, de reducción para poderlos recuperar, ¿verdad? Para poderlos tener en su forma metálica. Entonces, bueno, miren que aquí lo que viene ahorita es justo estudiar todos estos 10 grupos, ¿verdad? Miren todo el tiempo que nos tomó, ¿verdad? Exponer lo que eran 8 grupos, ¿verdad? El grupo 1, el 2, el 13, el 14, el 15, el 16, el 17 y el 18, que eran 8. Ahorita vamos a estudiar 10 grupos. Obviamente, pues si los expusiéramos como expusieron ustedes los otros bloques, los otros grupos, perdón, nos tomaría mucho tiempo. Yo lo que he hecho es una síntesis de cada uno de los grupos con los términos más importantes. Luego se van a fijar de que hay unos videos aquí, ¿verdad? Para cada uno de los grupos. Estos videos les van a quedar a ustedes de tarea que ustedes los observen. Entonces, ahorita solo vamos a ver uno así para que sepan a qué es a lo que nos estamos refiriendo. Entonces aquí, si se fijan, bueno, no sé si ustedes ya habían utilizado estas páginas de TED-Ed. Para los que han sido alumnos míos anteriormente, probablemente se acuerden, ¿verdad? Que los hemos utilizado. Y tiene los videos del profesor que hemos visto, ¿verdad? En otros videos anteriores. Pero bueno, lo que tienen estos es que tienen unos cuestionarios, ¿verdad? Esto, miren que solo es para que, no es que los tienen que contestar todos, porque como les decía, bueno, entonces aquí están los videos, ¿verdad? Ya se los he explicado en otros momentos, ¿verdad? Aquí en configuración, ustedes pueden ir a subtítulos y luego le dan traducir automáticamente y se los va, luego ustedes escogen ahí el idioma, ¿verdad? Y escogen el español y pueden ver los videos ya con los subtítulos en español, ¿verdad? La tarea va a consistir en que ustedes van a, bueno, para comprobarme, ¿verdad? Que efectivamente vieron los videos, van a hacer un resumen. Bueno, y esto entiéndase por resumen de que por cada uno de estos videos que aparece en la presentación, ustedes deberán de poner solamente uno, ¿verdad? El detalle más importante que respecto a ese elemento a usted más le llamó la atención, ¿verdad? Entonces, bueno, en este caso, pues tendrán que observar el video del escandio, del litrio y del lantano y van a colocar ahí, ¿verdad? Bueno,
que son como dijéramos como los hallazgos más relevantes, ¿verdad? Van a ser 30, porque como ya les decía, son 10 grupos y por cada grupo tenemos 3 elementos, ¿verdad? O sea que ahí la tarea pues les irá a tomar una página más o menos donde ustedes por cada uno de los elementos, después de haber observado el video, ustedes van a decir, bueno, del escandio, lo que a mí más me llamó la atención de lo que presentó el video, ¿verdad? Fue tal cosa, ¿verdad? Entonces van a tener toda la semana para poder ver los videos, el espacio para presentar esa tarea, ¿verdad? Que serían de los hallazgos importantes de los elementos del bloque 2, perdón, del bloque D, así se va a llamar la tarea, ¿verdad? Hallazgos importantes, elementos del bloque D, tienen que provenir, ¿verdad? De haber observado estos videos. No sé si queda claro. Sí, Lee. La asignación, sí, ok. Bueno, entonces bien, los vamos a ir viendo entonces poco a poco, ¿no? Entonces el grupo, recuerden que en el caso de la tabla periódica, aquí cuando nosotros la estudiamos, ¿verdad? Allá en Química General 1, nos enseñaron que están, y bueno, ya sí aparecen en sus tablas periódicas probablemente, ¿verdad? Están los elementos del grupo A, que son el grupo 1, el grupo 2 y del 13 al 18, que se conoce con el nombre de elementos representativos. Pero luego, si se recuerdan, también tenemos los grupos B, ¿verdad? Que eran estos que están aquí, en el bloque central de la tabla periódica, lo que hemos denominado como el bloque D, ¿verdad? Entonces, si se recuerdan, en el caso de estos grupos B, comenzamos con el grupo 3. No sé si se recuerdan, ¿verdad? Que no comienza con el 1. Esta secuencia es porque, y por eso es que yo preferí, ¿verdad? Utilizar los nombres para estos grupos de acá como grupo 13, 14, 15, 16, 17 y 18, ¿verdad? Para que lleváramos como el orden. Entonces vimos metales alcalinos tercios y luego nos saltamos al grupo 13, ¿verdad? Pero ahí hay que tener cuenta que del grupo 2 hasta el grupo 13, pues entonces tenemos estos 10 grupos que nosotros vemos acá, ¿verdad? Entonces, siguiendo esa secuencia, este es el grupo 1, este es el grupo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, y seguimos, ¿verdad? 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Entonces, para que entiendan, ¿verdad? Cuál es el orden en la presentación. Entonces, bueno, en este grupo 3 tenemos, como les mencionaba, el escandio, el itrio y el lantano. Aquí están sus símbolos, ¿verdad? SC del escandio, la Y para el itrio y LA para el lantano, ¿verdad? Estos los tenemos presentes, ¿verdad? En muchos minerales lantánidos. Si se recuerdan, la serie de los lantánidos es esta que nosotros tenemos acá, ¿verdad? Entonces, no sé si se recuerdan, ¿verdad? Estos que están aquí son los lantánidos y esta que están aquí son los actínidos, ¿verdad? Y estas dos filas, no sé si lo recuerdan, se conocen con el nombre de tierras raras, ¿verdad? Es el nombre que se les ha dado. ¿De dónde viene esta serie de los lantánidos? Recuerden que estos elementos, desde el cerio, ¿verdad? Hasta lo que es el lutecio, son los elementos que siguen al lantano, ¿verdad? Entonces, por eso esta se llama serie lantánida. Estos elementos, entonces, los solemos encontrar combinados junto con estos elementos que pertenecen a esta serie de los lantánidos, ¿verdad? Por eso es que aquí se los puse. Están presentes en muchos minerales lantánidos y se extraen, ¿verdad? A partir de estos minerales. Como ya les decía, todos estos procesos son procesos de reducción porque implican la conversión, ¿verdad? De un catión en un metal y eso siempre va a implicar la ganancia de electrones, ¿verdad? La característica que tienen estos 3 elementos, ¿verdad? El escandio, el itrio y el lantano, es que todos forman compuestos con el estado de oxidación de número, con carga de 3 positivo, ¿verdad? Que es como les mencionaba aquí, y bueno, si se fijaron, yo por ejemplo acá, solo les puse las configuraciones electrónicas de los elementos que están en el periodo 3, ¿verdad? Pero ya sabemos que todos los elementos que se encuentran en un mismo grupo van a tener una configuración electrónica similar. Como les decía yo, el itrio, que es el que se encontraría por debajo del escandio, va a tener la configuración del gas noble que le antecede, que ya no va a ser el argón, sino que va a ser el criptón y va a tener
5S2, 4D1, ¿verdad? Entonces ahí decíamos, ¿verdad? Lo que va a ir cambiando es que van a ir siendo diferentes niveles, pero van a tener la misma configuración, ¿verdad? Del estado de valencia, porque es una característica para todos los elementos, ¿verdad? Que están en un mismo grupo. Entonces, por eso es que decimos acá que los tres forman, ¿verdad? Compuestos con el estado de oxidación D+3. Y pueden formar algunos compuestos que se conocen con el nombre de subaluros. ¿Qué significa esto de subaluros? Son compuestos que se parecen a los aluros normales, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los aluros normales? Pues los aluros normales son cloruros, fluoruros, yoduros, que si ustedes se recuerdan, en ellos todos estos halógenos tienen un número de oxidación de -1, ¿verdad? Entonces, normalmente hablábamos, ¿verdad? Cloruro de sodio, el sodio con un número con un estado de oxidación de +1, el cloruro de sodio, por ejemplo, con un estado de oxidación de -1, ¿verdad? Entonces, en este caso, en estos compuestos inorgánicos, este término de subaluros se refiere a un compuesto de un halógeno unido con un metal que tienen la menor proporción entre sí, ¿verdad? Entonces, aquí en el cloruro de sodio la proporción es de 1:1. En estos subaluros, como lo podemos ver aquí, realmente la proporción no es de 1:1. Por ejemplo, en este de este subaluro de el escandio son 10 cloros por cada 7 átomos de escandio, ¿verdad? Pero la importancia de entender qué significa este término, ¿verdad? De subaluro es que están combinados en la menor proporción posible, ¿verdad? Y entonces eso es a lo que hace referencia cuando se dice, ¿verdad? Que forman compuestos con el estado de oxidación de +3 y algunos subaluros, ¿verdad? Aquí de hecho podemos ver estas estructuras. Aquí ya vamos viendo, de hecho, si ustedes se fijan, lo que va a ser el siguiente tema, ¿verdad? Que es la parte de la química organometálica. Estos compuestos, si ustedes lo logran ver, los metales, que son los que están representados, ¿verdad? Aquí por las esferas de color gris, están enlazados entre sí, ¿verdad? Y esa es una característica de los subaluros, es que ahí tenemos enlaces que son metales, ¿verdad? Y tienen estas estructuras extensas, como la podemos ver aquí, ¿verdad? O sea, se van prolongando, porque los metales son capaces, ¿verdad?, de formar enlaces entre sí, ¿verdad? La otra característica, y esto, como les digo yo, es como una introducción al siguiente tema, es que todos estos metales del bloque D suelen formar, ¿verdad?, complejos con ligandos, ¿verdad? Ya vamos a ver qué son los ligandos más adelante, y suelen tener números de coordinaciones de 6 y más, números de coordinación elevados. Esto que estamos viendo aquí, el hecho, ¿verdad?, de que puedan estar varios metales unidos entre sí, hace referencia, ¿verdad?, a esta química organometálica, como les digo yo, ¿verdad?, que no solamente está el enlace iónico, o sea, el enlace iónico pensado entre metales y no metales, sino que realmente puede haber ahí enlaces covalentes en estos elementos. Bueno, de ahí entonces les quedan de tarea ahí que observen los 3 videos. Luego, pasando al grupo 4, pues en el grupo 4 tenemos a lo que es el titanio, el circonio y el hafnio. En el caso del titanio, el titanio es el segundo metal del bloque D más abundante en la corteza terrestre, ¿verdad? Después del hierro, tiene la característica, ¿verdad?, el titanio, de que es casi tan fuerte como el acero, que es una aleación, pero tiene la característica de que es la mitad de denso, ¿verdad? O sea, su relación de masa con respecto al volumen es mucho menor en el caso del titanio, y esta es esta densidad, su menor densidad, ¿verdad?, sumado al hecho de que es resistente a la corrosión y tiene un alto punto de fusión, hace que pueda ser utilizado, por ejemplo, en estas prótesis, ¿verdad?, en estos reemplazos
de rodillas, por ejemplo, en este caso, ¿no? Entonces les ponen bueno, aquí es cuando ya los meniscos, ¿verdad? Se han dañado tanto, en el caso de las rodillas, que ya no funcionan, entonces se reemplazan, ¿verdad? Y se les ponen estas prótesis que están hechas de titanio, por estas características que las mencionaba. Tienen baja densidad, o sea, el titanio como metal tiene baja densidad, es resistente a la corrosión, entonces pensemos que la corrosión, ¿verdad? Es el producto o es el resultado, bueno, o es el proceso, ¿verdad? Por el cual los metales, pues cuando entran en contacto con el agua, comienzan a deteriorarse, ¿verdad? Quizá todos hemos tenido la imagen, ¿verdad? De un carro que dejaron ahí tirado en la calle y que comenzó a llover, ¿verdad? Y se comenzó toda la carcasa, ¿verdad? Del carro se comenzó a oxidar, o por ejemplo, si ustedes piensan en sus casas, ¿verdad? En una de estas tuberías metálicas, ¿verdad? Sí tienen la imagen todo de la corrosión, ¿verdad? Este color como cafezoso, que como que se descascara. Sí, ¿verdad? ¿O no? O ya no se acuerdan. En la universidad, por ejemplo, uno lo logra ver en el laboratorio, por ejemplo, las llaves, ya se ve, las llaves de agua, ¿verdad? Ya se ve que están bien corroídas. Bueno, en fin, ustedes hoy sí que no quieren participar, pero espero yo que tengan la imagen de la corrosión, ¿verdad? Sobre todo es por efecto del agua, ¿verdad? Por efecto de la humedad. Y entonces, si uno piensa que nuestro cuerpo es 70% agua, pues obviamente usted no se va a poner en sus rodillas una prótesis que sea de hierro, por ejemplo, que es un metal altamente corrosivo, ¿verdad? Entonces, por eso se utilizan, ¿verdad? Estos elementos, porque son resistentes a la corrosión, y luego es que tienen altos puntos de fusión, ¿verdad? Usted si llega a tener una fiebre, por ejemplo, imagínese que fuera, por ejemplo, una prótesis de galio, pues el galio se fundiría, ¿verdad? Y en este caso, entonces, esto que tengan, ¿verdad? Un alto punto de fusión es importante. Sobre todo, esta última característica del alto punto de fusión hace que sean muy utilizados en la industria aeroespacial, ¿verdad? Porque sabemos que una vez que los cohetes salen por la atmósfera, pues alcanzan altísimas temperaturas, ¿verdad? Entonces, si se estuviera hecho de un metal que se fundiría, pues entonces todo el cohete se derritiría. Y eso pues, no conviene, ¿verdad? Entonces ahí es donde tienen más que todo su uso. Cuando vean los videos, igual ustedes van a ver otros usos, ¿verdad? De estos elementos. Estos son como los más importantes que quise descartar. Lo otra característica, y esta es quizá más importante, ¿verdad? Con respecto a estos metales, es que el titanio, aunque tiene todas esas buenas características, la más importante es que es considerado no tóxico, ¿verdad? Es decir, que no va a sufrir ninguna degradación dentro de nuestro cuerpo, es decir, no va a tener ningún decaimiento, ¿verdad? Que lo convierta en otro elemento, ¿verdad? Y por eso es que también, ¿verdad? Es muy utilizado, como les mencionaba, en esta cirugía, ¿verdad? Porque usted lo va a tener ahí, pero ni se va a corroer por el medio acuoso de nuestro cuerpo, no va a ser tan pesado de manera que tendría una rodilla de plomo, ¿verdad? Que ni siquiera la podría mover, porque pues el plomo es un metal muy denso, ¿verdad? Entonces esta relación de masa y volumen sería mucho. Usted no podría levantar, no podría flexionar la rodilla. El hecho de que el titanio sea un elemento con una densidad muy baja, entonces hace que usted pueda utilizar su rodilla como si fuera su rodilla normal, dijéramos, ¿verdad? No solamente en estos procesos, ¿verdad? De prótesis de rodilla, sino que también en reemplazos de cadera, también podemos tener, ¿verdad? En prótesis de cadera, por estos reemplazos que sean de titanio. En el caso de las personas cuando sufren también lesiones en el cerebro, ¿verdad? Que por algún caso, pues, por algún accidente, eh, se fractura el cráneo, ¿verdad? Entonces, y se pierde esa parte, ¿verdad? O no se puede, bueno, en el caso del cráneo no se puede volver a unir, ¿verdad? Diferente de, por ejemplo, los músculos, que ustedes sí los puede, pues ahí los pueden costurar, ¿verdad? Los cirujanos, en el caso del cráneo no, ¿verdad? No hay un pegamento ahí que vuelva a pegar el cráneo, entonces se utilizan, ¿verdad? Unas placas que se fijan, así como podemos ver aquí, podemos ver los tornillitos, ¿verdad? En esta imagen,
que se fijan a los huesos, ¿verdad? Y en algunos casos hasta en los dientes, ¿verdad? Cuando también hay accidentes, ¿verdad? Donde las personas pierden sus piezas por el accidente, ¿verdad? Entonces se pueden fijar utilizando titanio. Y eso es dentro de estos elementos, ¿verdad? Quisiera, quizá los usos que creería yo que a ustedes más les llamarían la atención. Cuando vean los videos del circonio y del hafnio, van a ver que, por ejemplo, en el caso del circonio, el circonio es un metal, ¿verdad? Que es muy utilizado en la joyería, ¿verdad? También. Bueno, ahí cualquier cosa, pregunta que tengan, ya saben que me la pueden hacer, ¿verdad? En el caso del circonio, lo vamos a encontrar como mineral circón combinado con el silicio y el circonio, ¿verdad? Y esto es quizá uno de los detalles, ¿verdad? Es que normalmente en estos minerales que contienen circonio, siempre vamos a tener unido un pequeño porcentaje de hafnio, ¿verdad? Y entonces resulta que los minerales de circón, que es donde encontramos el circonio, suelen ser a la vez la principal fuente de obtención de lo que es el hafnio, ¿verdad? Aquí estamos hablando, como les mencionaba, del grupo 4, y esa es una característica que espero yo que vayan a ir viendo. El grupo 3 forma cationes con estado de oxidación de 3+, en este caso del grupo 4, como son metales, siguen siendo electropositivos y su química está dominada por el estado de oxidación de +4. Por acá teníamos la configuración electrónica y entonces aquí lo podemos ver, ¿verdad? Entonces tenemos el titanio, que tiene 4 electrones de valencia. Recordemos que aquí decíamos, ¿verdad? Que para estos metales del bloque D, como la diferencia de energía entre el subnivel 3D y el subnivel 4S es tan pequeña, ambos niveles se consideran como los niveles de valencia, ¿verdad? Y por eso habíamos explicado en la reunión anterior, pueden perder solo los electrones S, pueden perder los electrones S y los electrones D, o pueden perder los electrones S y alguno de los electrones D. En el caso de estos elementos de los primeros bloques que tienen pocos electrones de valencia, suelen perderlos todos, ¿verdad? Y entonces por eso decimos que para el grupo 3 su número de oxidación va a ser de positivo 3 porque van a perder sus 3 electrones de valencia. En el grupo 4, titanio, circonio y hafnio, entonces como van a tener 4, entonces todavía aquí el bloque D, recordemos que decíamos la estabilidad la alcanzamos acá, ¿verdad? En el caso del cromo, cuando ya tenemos este bloque de medio lleno. Entonces aquí este elemento sí va a ser muy estable, ya vamos a ver que sus números de oxidación van a cambiar, pero para estos primeros que todavía no tienen, esta estabilidad proporcionada, ¿verdad? Por tener el bloque de medio lleno, entonces los pierden todos, ¿verdad? Y por eso es que van a tener este número de oxidación de +4, como les mencionaba. Estos compuestos pues son reactivos, ¿verdad? Es decir, forman una amplia rango de óxidos complejos y se pueden combinar, de hecho, con otros cationes, ¿verdad? Para formar compuestos con la estructura de perovskita. No sé si se recuerdan, pero ya en las estructuras de los sólidos habíamos hablado de la perovskita. Estos elementos del grupo 4 serían A, ¿verdad? Y pueden formar estos óxidos, ¿verdad? Con esta estructura de perovskita combinándose con cationes B del tipo calcio, estroncio, bario o plomo 2, ¿verdad? Entonces eso es con respecto a su química, ¿verdad? Bueno, de ahí moviéndonos en el grupo, iríamos al grupo 5, donde está el vanadio, el niobio y el tantalio. En el caso del vanadio, ¿verdad? Se ha demostrado que ocurre de forma natural en más de 60 materiales diferentes y en depósitos de combustibles fósiles, ¿verdad? O sea que pues no es tan abundante como el titanio y el hierro, pero sí lo encontramos, ¿verdad? Distribuido ampliamente en la corteza terrestre, no en un gran porcentaje, pero sí se encuentra en diferentes fuentes, ¿verdad? El compuesto industrial, ¿verdad? Más importante del vanadio es el pentaóxido de vanadio, que se utiliza como catalizador para la producción industrial, ¿verdad? De ácido sulfúrico
Y dentro de estos elementos, ¿verdad? Del grupo 5, y bueno, y de los que hemos visto hasta ahorita, el vanadio es el único elemento que tiene un ron biológico, ¿verdad? Que ya está bien establecido. Aquí en esta imagen la podemos ver. Cuando estén allá en bioquímica se van a familiarizar con estas estructuras, ¿verdad? Esta es la estructura de una enzima que requiere de un catión de vanadio, ¿verdad? Para poder cumplir su función, ¿verdad? De hecho, esta enzima que se conoce como la aloperoxidasa se ha establecido, ¿verdad? O se piensa, ¿verdad? Que gobierna la concentración de iones de sodio. Si se recuerdan, habíamos hablado de la bomba de sodio y potasio. Bueno, aquí como les digo yo, aquí es cuando tenemos que ir pensando en poder ir uniendo, ¿verdad? Lo que aprendimos en nuestras clases de anatomía y fisiología con lo de orgánica, con lo de inorgánica, para podernos ir preparando para llegar allá a bioquímica, ¿verdad? Entonces esto, aunque estos rizos que vemos aquí de color azul representan una parte proteica, no puede cumplir su función esa enzima, que es la de oxidar a los halógenos, si no se cuenta, ¿verdad? Con esto que se conoce con el nombre de cofactor, y en este caso, pues, este cofactor es un átomo de vanadio, ¿verdad? En su forma metálica, perdón, en su forma iónica, no en su forma metálica, ¿verdad? Entonces aquí ya se ve. Este es de lo que allá la lixoilita, si llevaron ecología con ella, les habla acerca de lo que son los micronutrientes. Bueno, obviamente ella lo habla para el suelo, ¿verdad? Allá en ecología, pero en el caso de nuestro cuerpo nosotros también tenemos, ¿verdad? Ciertos minerales que son estos metales, ¿verdad? Que los ocupamos en bajas concentraciones porque son necesarios, ¿verdad? Para algunos procesos. Bueno, y ahí están los 3 videos del vanadio, del novio y del tantalio para que ustedes lo vean después. En el caso de estos elementos, ¿verdad? Ya no tanto como decíamos, del vanadio, sino que ya los que están debajo, el niobio y el tantalio, se extraen a partir de 2 minerales que se conocen con el nombre de tantalita y columbita, que juntos se conocen con el nombre de coltán, ¿verdad? Este es el mineral tantalita, y ahí pues están combinados ambos. En el caso del niobio se utiliza, ¿verdad? En aleaciones de acero especiales, aportándole, ¿verdad? El niobio un aumento en la dureza y en lo que es la fuerza. Y el tantalio también, ¿verdad? Se encuentra en aleaciones de acero, también mejorando, ¿verdad? Lo que es la dureza del acero y su resistencia, ¿verdad? A lo que es la corrosión. En el caso del vanadio, y entonces aquí ya vamos viendo estas bonitas estructuras, ¿verdad? De lo que son los compuestos coordinados. Aquí lo podemos ver, el niobio como un átomo central. Ya vamos a explicar más adelante, ¿verdad? Cómo es que se forman estos enlaces, pero es capaz de enlazarse, ¿verdad? De forma coordinada, si ustedes lo logran ver aquí, con 7 átomos de oxígeno, ¿verdad? Que son estos de color rojo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, ¿verdad? Para formar lo que son estos iones complejos. En el caso del vanadio, aquí ya estábamos en el grupo 5, entonces la configuración electrónica es 4s2, 3d3. Entonces pueden ocurrir las combinaciones que mencionábamos, ¿verdad? Puedes perder los 2 electrones 4s y uno de los D para formar el estado de oxidación más 3. O puede perder los 2, perdón, ya no son 4s, son 5s. O puede perder los 2 5s y 2 de los 3 que están en orbitales D para formar el número de oxidación más 4. O puede ser que pierda los 2 que están en 5s junto con los 3 que están en 4D para tener el estado de oxidación de más 5, ¿verdad? Entonces aquí ya el hecho de tener más electrones, ¿verdad? En su nivel de valencia, pues las posibilidades de cuántos electrones pueden perder son mayores, ¿verdad? Aquí, ¿verdad? Recordar, ¿verdad? Que el número de oxidación positivo mayor va a ser el estado
el número de oxidación más oxidado, valga la redundancia, ¿verdad? Porque implica que perdió más electrones, ¿verdad? En el caso, bueno, este es para el vanadio, ¿verdad? El vanadio puede formar estos 3 estados de oxidación. En el caso ya de los elementos que están más abajo, perdón, no, sí, en el vanadio sí son 4S y 3D, donde ya son 5S y 4D es en el novio, y en el tantalio ya son 6S y 5D. Los electrones están tan alejados que la carga nuclear efectiva es tan pequeña que se pierden todos, ¿verdad? Entonces, para el vanadio son posibles los 3 estados de oxidación. Para el novio y el tantalio ya los van a perder los 5, ¿verdad? Y su número de oxidación más estable va a ser este, donde se pierden todos, no algunos, ¿verdad? Sino que se pierden todos. Luego el vanadio, ¿verdad? Forma estos, bueno, aquí no les puse la estructura, pero forma muchos complejos del ion vanadil, que es este ion, ¿verdad? Donde el vanadio junto con el oxígeno tienen 2 cargas positivas. Y pues esto lo vamos a ver más adelante. Bueno, aquí está, ¿verdad? Este es un complejo del novio y este es un complejo del tantalio. Y entonces aquí, si ustedes se fijan, este tantalio, de hecho, aquí está unido a 8 átomos de oxígeno, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿verdad? Pero esto lo vamos a ver con más detalle más adelante en la química de coordinación. Bueno, moviéndonos en el grupo 6, entonces llegamos, ¿verdad? A lo que es el cromo, perdón, el molibdeno y el tungsteno, que les decía yo, ¿verdad? Que tiene símbolo de W, ¿verdad? Este cromo pues está ampliamente también distribuido en la corteza terrestre en la forma de cromita, ¿verdad? Que ya decíamos es el mineral donde el cromo aparece combinado con el hierro y ocasionalmente lo podemos encontrar en su forma pura, ¿verdad? En su forma metálica, ¿verdad? Los 3 elementos, el cromo, el molibdeno y el tungsteno, son ampliamente utilizados en aceros, dándole dureza y resistencia a la corrosión, ¿verdad? Y en este caso, los 3 está comprobado que tienen roles biológicos, ¿verdad? Es decir, en nuestro cuerpo humano. Aquí, en el caso del cromo, el cromo puede tener 2 números de oxidación, ¿verdad? Aquí es bien importante eso, ejemplificarlo. Ya vamos a ver un video de una película que no sé si ustedes ya la han visto, pero este es esencial, el cromo, ¿verdad? Para los humanos, en su forma iónica en el estado de oxidación de más 3, porque está, pues es un mineral, ¿verdad? Es un metal que está relacionado con la regulación de los niveles de glucosa, ¿verdad? En nuestro cuerpo. Pero si lo tenemos en exceso o si lo tenemos en el estado de oxidación de más 6, ya no es pues esencial para nosotros, sino que realmente esta es su forma tóxica y carcinogénica. Entonces vamos a ver un poquito de esta película. No sé si ustedes ya la vieron. Es esta película de Erin Brockovich. ¿La vieron ustedes o no? Son muy jóvenes ustedes, ¿verdad? Para poderlo saber, para poderlo haber visto. ¿La han visto o no? Es una de Julia Roberts, es la artista de la película. ¿La han visto? No. No, Link. No la han visto. Ok, bueno, se la aconsejo que la vean. Pues yo aquí no la vamos a ver toda, ¿verdad? Obviamente nos tomaría mucho tiempo. De hecho, no creo que vayamos a ver tampoco todo el video, pero solo se los dejo ahí como de una espinita, ¿verdad? Para que ustedes lo vean. Es todo un proceso de demanda, ¿verdad? Judicial contra una industria en los Estados Unidos que estaba contaminando, ¿verdad? Ahí en la película narran todo, ¿verdad? El proceso. Y contaminaban el agua de una zona, ¿verdad? Donde habían casas, ¿verdad? Donde vivían las personas. Se comenzó a ver que las personas alrededor o en esa localidad, ¿verdad? En esa zona, ustedes pónganle, qué sé yo, Tatumbla, qué sé yo, Jojona, Santa Lucía, Valle de Ángeles, piensan que era una zona más o menos así.
comenzaron a haber muchos casos de cáncer, ¿verdad? Y de diferentes tipos de cáncer. Y bueno, luego la que representa a Julia Roberts, ¿verdad? Es esta persona que ayuda a un abogado a presentar todo un caso, ¿verdad? Ante la justicia para demandar a la compañía por los daños, ¿verdad? Causados. Entonces, bueno, lo vamos a hacer a ver así un poquito solo para que ustedes tengan la idea ahí. If you think tort law isn't interesting, you haven't seen Erin Brockovich. In the movie, a tough-nosed legal assistant with a penchant for curse words and miniskirts organizes plaintiffs and finds damning information against utility giant Pacific Gas and Electric. The client's claims arose out of PG&E's dumping of over 350 million gallons of chromium-tainted water in local reservoirs, which they believe to be the cause of their cancers. Well, get this, they had a seminar. They invited about 200 residents from the area, had it at the plant in this warehouse, telling them all about chromium-3 and how good it is for you. When all Ok, entonces aquí era lo que le quería mencionar, ¿verdad? La compañía sabía lo que estaba haciendo, ¿verdad? Y entonces reúne aquí a la gente y les dice, sí, nosotros en nuestro proceso industrial eliminamos cromo, ¿verdad? Pero le hacen creer a la gente que lo que están eliminando es cromo 3. Y entonces les dan todos los beneficios, ¿verdad? Porque esto era que les decía yo, ¿verdad? Que el cromo 3 es esencial para la vida y que ya está determinado que está involucrado en los procesos de regulación de la glucosa en el cuerpo, que es necesario para que nosotros tengamos energía. Entonces, bueno, esta compañía, como queriendo resguardarse, entonces les dice eso, ¿verdad? Que sí, es cierto, nosotros vamos a eliminar cromo, pero el cromo que vamos a eliminar es cromo 3 y ese es súper bueno para la salud, ¿verdad? Entonces ahí viene todo el aspecto legal, ¿verdad? Bueno, y la ética, ¿verdad? De lo que son las empresas. La película es buenísima, como les digo yo, desde muchos puntos de vista uno la puede abordar, ¿verdad? Para hablar de temas de ética, del valor de la ciencia, ¿verdad? De la comprensión de esto que estamos viendo ahorita, ¿verdad? De que no es lo mismo lo que les decía yo, bueno, no sé si ya se los he dicho, ¿verdad? Pero, por ejemplo, este experimento que digo yo que hacen los niños, a veces en las ferias de ciencias, de que dicen que los cereales contienen hierro y lo que utilizan es un imán para medirlo, pensando en que van a encontrar el hierro como en las limaduras de hierro y no, ¿verdad? Hay que distinguir lo que son la forma metálica de los elementos y la forma iónica. Entonces aquí, bueno, incluso aquí, ¿verdad? Aunque esto estamos hablando de dos iones, la diferencia entre que sea cromo 3 y cromo 6, pues hay una gran diferencia ahí. Bueno, vamos a seguir viendo un ratito más, solo para que se vayan, les quede ahí la intriga. the time they're using chromium-6. Brockovich's efforts played a critical role in securing the largest settlement at the time, $333 million. The movie ends with the plaintiffs receiving sizable checks to cover their medical costs and any future costs for their children and grandchildren. But the long-term effects of the settlement are much more complex than what the movie magic suggests. We all assume $333 million later, that was that. I really felt that there was a victory and that we had made a difference. And to be here today and see that happening again, I can't sit here and tell you there's been a victory. There hasn't. We were shocked to discover all these years later it never got fixed. In fact, the area of the contamination has grown, according to the local water board. Nearly 20 years after the lawsuit, the town of Hinckley, California is a shell of what it used to be. It's a ghost town. Yeah. After a few more settlements and years of remediation work to scrub the toxic material from the area's water supply, PG&E began supplying bottled water to the town's residents and restarted a land buyout program from 2010 to 2014, when the plume of hexavalent chromium got out of hand and began migrating. Much of the town's tax base has left, and the local elementary school and post office have closed. If hexavalent chromium can destroy a town, should we be worried about it? The Brockovich suit ended in a settlement, so there was no definitive answer from our court system on whether the citizens of Hinckley were actually poisoned by PG&E's dumping of chromium-6.
In the United States, unlike the Bueno, European ahí ustedes la pueden después terminar de ver, pero ahí se miraban, ¿verdad? En las imágenes, lo que había era una contaminación del agua, ¿verdad? Y ahí, pues se ve, ¿verdad? Que una de las formas en las que quisieron ellos, la empresa, mitigar, ¿verdad? Este problema fue llevándoles ellos agua para que no consumieran el agua que estaba ahí, ¿verdad? Pero como les digo yo, realmente es importante, ¿verdad? Esta parte de la química, si todavía no lo logran ustedes apreciar, realmente sí, ¿verdad? El comprender esto y uno diría, bueno, ¿qué pasa, verdad? Bueno, ¿cuál es el problema entre que pierda 3 electrones y que pierda 6? Entonces, bueno, aquí vamos a volver a la estructura. Estas eran las que les mencionaba yo, ¿verdad? De hecho, aquí en el cromio era donde yo les decía que las tablas periódicas de ediciones Ramsés tienen ese error, ¿verdad? De decir que la configuración es 4S2, 3D4, ya habíamos mencionado. Lo que ocurre aquí es que tenemos que hay mayor estabilidad, ¿verdad? Para los elementos cuando tienen un bloque de alta energía medio lleno, ¿verdad? O lleno, como sería en el caso del cobre, ¿verdad? Entonces, bien, fíjense que en el caso del cromo 6, entonces, ¿qué implica cuando hablamos del cromo 6? El cromo 6 implica que se perdieron los 6 electrones de valencia, ¿verdad? Y entonces aquí, esto que les mencionaba yo, ¿verdad? De la estabilidad, entonces, cuando los pierde, lo hacemos más inestable, ¿verdad? Estos electrones, y el hecho de que sean más inestables significa que va a ser más reactivo, ¿verdad? Además de lo que les mencionaba yo de que entre mayor sea el número de oxidación, quiere decir que está en una forma más oxidada, ¿verdad? Y estas formas más oxidadas son formas más reactivas, ¿verdad? Y por eso es que son capaces, ¿verdad? De poder alterar el ADN y poder provocar, ¿verdad? Lo que es el cáncer, diferente de cuando hablamos del caso del cromo 3, ¿verdad? Donde han sido menos los electrones que se han perdido, el ion, ¿verdad? Es menos, está menos oxidado y entonces es menos reactivo, ¿verdad? Y ahí pues este riesgo, ¿verdad? Es hacer esta diferenciación, ¿verdad? Entre que aunque los dos son cromos, uno es más oxidado que el otro y el que está más oxidado es más reactivo, ¿verdad? Y por eso es que tiene estos efectos de toxicidad y carcinogenia. Bueno, en el caso de la molibdenita, es el principal mineral, ¿verdad? A partir del cual se obtiene lo que es el molibdeno. Ya decíamos, ¿verdad? Estos 3 elementos son esenciales, ¿verdad? O los 3 tienen roles biológicos, ya hablábamos del cromo, en la regulación de los niveles de glucosa. Allá en bioquímica probablemente lo van a ver con un poco más de detalle, eso, ¿verdad? De cómo es que regulan los niveles de glucosa. Aquí en el caso del molibdeno, pues se ha descubierto, ¿verdad? Que es esencial para todas las especies y en el caso del molibdeno se ha determinado, ¿verdad? Que está presente en al menos 20 enzimas, ¿verdad? Conocidas, tanto entre plantas como en animales. Allá cuando comiencen bioquímica y vean la primera unidad de proteínas, van a ver, ¿verdad? Que ya se conocen las estructuras de varias de las enzimas con tanta especificidad, dijéramos, que se conocen, ¿verdad? Cuáles son esos cofactores metálicos necesarios, ¿verdad? Y bueno, y lo que se ha descubierto en el caso del molibdeno es que ese átomo de molibdeno es necesario, ¿verdad? Para poder catalizar esta transferencia de átomos de oxígeno. Luego aquí tenemos el W, que como les decía, es el tungsteno, no el wolframio, ¿verdad? Sino que es el tungsteno. La característica que tiene el tungsteno es que es el metal con mayor punto de fusión, miren, de 3.422 grados Celsius, es decir, todos nos achicharramos, ¿verdad? Si llegamos a estas temperaturas. Y no sé si las habían escuchado ustedes, pero la luz incandescente tiene unos cables de tungsteno, ¿verdad? Y bueno, el término es filamento, ¿verdad? Porque cuando les pasa la corriente eléctrica puede alcanzar temperaturas tan altas donde él todavía se mantiene, ¿verdad? Estable y esa es la razón, ¿verdad? Por la cual se utiliza, ¿verdad? En estas luces incandescentes porque tiene este
altísimo punto de fusión. Como les decía, este error, que creo yo que es la confusión que tuvo la persona que asesoró a quienes hizo esas tablas periódicas, es de ponerle el nombre de wolframio, es porque se obtiene, ¿verdad?, a través de la wolframita, que como les decía, pues es un mineral que contiene tungsteno, manganeso y hierro, ¿verdad? Y bueno, estos, el wolframio y el molibdeno, forman óxidos complejos que son conductores, ¿verdad?, junto con otros metales, y estos óxidos es lo que nosotros conocemos como los bronces. Quizá, bueno, no ahorita, ¿verdad? No, en el mundial no les dan medallas. En los Juegos Olímpicos, por ejemplo, hablan de las medallas de plata, medallas de oro, medallas de plata y medallas de bronce, ¿verdad? En el caso del oro y de la plata, pues son metales puros. En el caso del bronce, pues ya son mezclas, ¿verdad?, de metales, y entonces estos óxidos del tungsteno y el de molibdeno son los que se conocen con el nombre de bronce. Bueno, no sé si hay alguna pregunta hasta aquí, o vamos bien, o voy muy rápido, no sé. ¿Vamos bien? Sí, vamos bien. Ok, bueno, ya casi vamos a terminar, no se preocupen. Entonces, llegando al grupo 7, llegamos a lo que es el manganeso, el tecnecio y el renio, ¿verdad? En el caso del manganeso, el manganeso lo encontramos en un mineral conocido como pirolucita, este que observemos aquí, que es un óxido de manganeso 4. En el caso del manganeso, pues a diferencia de los otros metales que mencionábamos, este es un metal que es más bien frágil, pero que es duro, o sea, es quebradizo, pero aporta dureza, ¿verdad? En el caso de cuando se mezcla en aleaciones para formar el acero. Y pues lo podemos tener también en aleaciones con aluminio para donde aporta, ¿verdad?, resistencia a lo que es la corrosión. En el caso del manganeso es un elemento muy importante también en biología. Esta casi no se ve bien, pero aquí en el centrito hay un punto y ese punto que está ahí pues representa lo que es el manganeso, ¿verdad? Este está presente en el sitio activo de lo que son numerosas enzimas, ¿verdad? Aquí en el caso del manganeso, a semejanza del cromo, sus números de oxidación bajos, donde se han perdido pocos electrones, no son tóxicos, pero ya los compuestos con números de oxidación altos, como en el caso del manganeso 7, ¿verdad? Son altamente oxidantes y venenosos, ¿verdad? Por eso es que cuando en el laboratorio utilizamos permanganato de potasio, que el permanganato de potasio es uno de estos casos donde el manganeso tiene número de oxidación de 7, normalmente se le suelen colocar guantes, ¿verdad? Para que los utilicen, ¿verdad? Con guantes, si alguna vez ustedes, el permanganato es este que es de color morado, ¿verdad? Este reactivo bien intenso. Si alguna vez ustedes lo han utilizado y les ha caído en los dedos, probablemente ustedes han visto que se les queda una mancha de color café, ¿verdad? Y que por más que se la laven, no se les quita esa mancha, ¿verdad? Al cabo de una semana, pues usted ya no lo tendrá ahí, pero porque sabemos que nuestra epidermis nosotros la cambiamos, ¿verdad? Cada cierto tiempo. Pero es por eso, ¿verdad? Porque no es una mancha, o sea, no es que se ensució. Como decir que se ensució con un marcador, por ejemplo, y que usted se ensucia con un marcador o con un lápiz y se lava las manos y se lo quita. En el caso del manganeso no, ¿verdad? Cuando utilizamos el permanganato de potasio y nos queda esa mancha de color café es porque ha ocurrido una reacción química justo con las proteínas presentes en su piel, ¿verdad? Y entonces ahí lo que ha ocurrido pues es una quemadura química, dijéramos, ¿verdad? Y por eso es que por más que usted se lave, pues usted no se la va a poder quitar, ¿verdad? Porque hasta cuando usted cambie de piel es que realmente ya esa nueva piel no va a tener, ¿verdad?, esa quemadura. Y lo otro, bueno, y eso es una evidencia, el hecho de la mancha, como les digo yo, es una evidencia de esto que les digo yo, de que son altamente oxidantes. Si fueran grandes cantidades, entonces correríamos el riesgo de morirnos, ¿verdad?, intoxicados por lo que es el permanganato de potasio. Entonces, estos son los riesgos también, ¿verdad?, asociados con los reactivos químicos que usamos en el laboratorio, del por qué hay que tener mucho cuidado, ¿verdad?, y utilizar guantes, ¿verdad? En el caso de este grupo tenemos el tecnecio,
que el tecnecio es un elemento también, ¿verdad? Así como de cultura general, fue el primer elemento inestable en ser sintetizado, ¿verdad? Ustedes lo expusieron en los grupos, ¿verdad? Hablaban de que eran elementos sintéticos, decían ustedes, ¿verdad? Son elementos que no los vamos a encontrar en la naturaleza, sino que son elementos que se han producido en el laboratorio, ¿verdad? Entonces, en el caso del tecnecio, fue ese primer elemento en ser sintetizado, ¿verdad? Es decir, producido por el hombre, que no existe en la naturaleza, sino que fue producido por el hombre, ¿verdad? No hay isótopos estables, ¿verdad? Para lo que es el tecnecio y solo lo encontramos en mínimas cantidades, ¿verdad? En la naturaleza es un producto de fisión del uranio, es decir, que recordemos que cuando hablábamos al inicio, ¿verdad? De estos procesos de nucleosíntesis, hablábamos de que habían procesos de fusión nuclear, que es la unión de núcleos, y luego tenemos los procesos de fisión nuclear, ¿verdad? Que era cuando los núcleos se desintegraban. Entonces, el tecnecio es un producto de la desintegración, ¿verdad? Del uranio, pero también se puede formar, ¿verdad? Cuando el molibdeno es bombardeado por neutrones, ¿verdad? O sea que puede formarse tanto por fisión nuclear como, como por fusión nuclear. Aquí quizá el unicel, algo de él, ¿verdad? Es utilizado como un trazador radioactivo, ¿verdad? Es decir, se les inyecta a las personas y cuando se les hacen ciertos exámenes, entonces se puede como ver, ¿verdad? Por dónde es que va el tecnecio y de esa forma uno puede detectar, ¿verdad? Si hay alguna arteria, por ejemplo, que esté perforada, dijéramos, o hay algo ahí, ¿verdad? Alguna hemorragia en algún órgano, ¿verdad? Puede ser detectado de esta forma, ¿verdad? Se utiliza, pero siempre sopesando, ¿verdad? Este riesgo-beneficio, porque es un elemento radioactivo, ¿verdad? Entonces tiene pues las ventajas, las desventajas, perdón, de la radioactividad, ¿verdad? En el caso del renio, este renio fue el último elemento estable no radiactivo que se descubrió, ¿verdad? Y se encontró, ¿verdad? En este mineral que se conoce como la gadolinita. Entonces, miren qué interesante, ¿verdad? Este grupo porque tiene el primer elemento sintético que fue sintetizado y el renio, que es el último elemento que se descubre en la que este sí existe naturalmente, ¿verdad? Que se descubre en la naturaleza, pero que se encuentra que es un elemento que es no radioactivo, ¿verdad? O sea, que aunque, bueno, hay aquí, bueno, si ustedes lo piensan, ¿verdad? Cuando hablamos del renio, estamos hablando de un átomo con un número atómico igual a 75 y un número de masa de 187, ¿verdad? O sea, ahí en ese núcleo tenemos un montón de partículas, ¿verdad? Atómicas. Entonces es un átomo bien denso, pero aunque está bien cargado, ahí todavía sigue siendo estable, ¿verdad? Bueno, ¿cuál es como les mencionaba, el manganeso puede formar varios óxidos, ¿verdad? El óxido de manganeso 2, el óxido de manganeso 3, el óxido de manganeso 4, el óxido de manganeso 7, ¿verdad? Es el que tiene, dijéramos, la química más rica. En el caso del tecnecio y del renio, únicamente forman, ¿verdad? Los óxidos de manganeso 4, perdón, óxido de manganeso 2, óxido de manganeso 3, no, miento. Óxido de sí, estoy bien. Óxido de manganeso 4, óxido de manganeso 6 y óxido de manganeso 7, ¿verdad? Que son estos. Bueno, perdón, aquí no es de manganeso. El M representa el metal, o sea que serían óxido de tecnecio 4, óxido de tecnecio 6, y aquí entonces reemplazaríamos la M o sustituiríamos, ¿verdad? La M por el TC o el RE y tendrían esta forma, bueno, estas fórmulas químicas que vemos aquí. Permítanme un momentito, jóvenes.
Bueno, entonces sigamos, ¿verdad? Perdón por la interrupción. Y aquí están, ¿verdad? Aquí pueden ver, como les digo yo, los 3 videos del manganesio, del tecnesio y del renio. Bueno, en el caso del grupo 8, entonces aquí, bueno, recordarse, bueno, no sé si lo recuerdan, ¿verdad? En la tabla periódica hablamos de que hay 18 grupos, pero que solo hay 16 familias. ¿Se acuerdan ustedes de eso o no? De las familias, de la tabla periódica. Uno podría decir, bueno, ¿cómo es que hay 18 grupos y solamente hay 16 familias? ¿Se recuerdan? Porque hay una familia que tiene 3 columnas. ¿Se acuerdan ustedes? O ya no se acuerdan. Ya se les olvidó todo, ¿verdad? A ustedes. ¿Se acuerdan cuáles son esas? No. Jóvenes. No. Ya no se acuerdan ustedes. De nada. Bueno, entonces ahí está el grupo 8. Bueno, como les decía, ¿verdad? En la tabla periódica, allá en general 1 aprendimos que son 8 grupos de la familia A. Grupo 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A y 8A. Y que hay 8 grupos B también, ¿verdad? Y justo yo les decía, ¿verdad? Acuérdense que en el caso de los grupos B no comenzamos con el 1B, sino que en la tabla aparece como el 3B, 4B, 5B, 6B, 7B. Y luego vamos al grupo 8B. Y el grupo 8B lo constituyen 3 grupos de la tabla periódica, ¿verdad? Y por eso es que aunque la tabla periódica tiene 18 grupos, únicamente tiene 16 familias. 8 familias del grupo A y 8 familias del grupo B, porque hay un grupo dentro del B que está formado por 3 columnas, ¿verdad? Y justo comienzan con este grupo, con el grupo 8. Es el grupo 8, el grupo 9 y el grupo 10, ¿verdad? Siguiendo esta secuencia que les mencionaba del 1 hasta el 18. Entonces aquí solo para que más o menos lo tengan presente ahí en la ubicación de la tabla periódica. Bien, respecto al hierro, pues ya lo habíamos dicho, ¿verdad? El hierro es el elemento más común sobre la Tierra y es el cuarto elemento más común sobre lo que es la corteza terrestre, ¿verdad? El hierro es un elemento abundante, ¿verdad? En biología, de hecho, se considera, ¿verdad? Que de nuestra masa total, 4 gramos lo constituyen el hierro. ¿A dónde tenemos el hierro en nosotros, jóvenes? ¿Y por qué es tan importante? A ver, alguien escribió. En la sangre, muy bien. Específicamente, ¿a dónde? ¿A dónde en la sangre? ¿Qué función es la que cumple? En la sangre formando parte de la hemoglobina, ¿verdad? El hierro es el responsable del transporte del oxígeno, ¿verdad? A través de los eritrocitos. Muy bien, o sea. Entonces ahí esto, pues imagínense, ¿verdad? ¿Cuál es el volumen total de sangre que nosotros tenemos? Y bueno, en cada una de esas células, ¿verdad? De cada uno de esos eritrocitos, nosotros tenemos hemoglobina y dentro de esa hemoglobina tenemos lo que es el hierro, ¿verdad? De hecho, aquí está, ¿verdad? Los numerosos roles del hierro incluyen el transporte de oxígeno en HB, que es la abreviatura de la hemoglobina, en la transferencia de electrones, en la catálisis redox, en un diverso rango de enzimas y en la regulación de la expresión genética, ¿verdad? Entonces, dentro de este grupo, pues, este es el elemento para nosotros, dijéramos, para los humanos, ¿verdad? Un metal que o sea, todos los otros son importantes, ahí en bioquímica lo van a ver cuando vean las enzimas, ¿verdad? Pero así dijéramos como el que más resalta
sería el hierro, ¿verdad? Por esto de que es el transporte de oxígeno. En el caso del rutenio, el rutenio es un elemento que es extremadamente radio, y en el caso del osmio, la característica que tiene el osmio es el que es el más denso de todos los elementos, ¿verdad? 1 mililitro de osmio o 1 centímetro cúbico de osmio tiene una masa de 22.6 gramos, ¿verdad? O sea, un volumen bien pequeñito tiene una gran masa, ¿verdad? Del total del hierro, que es esto que mencionábamos, ¿verdad? Que es el elemento más común sobre la Tierra, 1/3 del hierro nosotros lo vamos a encontrar en su forma de hierro 2 más, y, o sea, el 33%, ¿verdad? 1/3 equivale al 33% del hierro, el hierro 2 más, y un 67%, es decir, 2/3 del total de hierro lo vamos a encontrar en forma de hierro 3 más. Los compuestos más comunes para el hierro son los haluros, cloruro, bromuro, yoduro, fluoruro de hierro, ¿verdad? De hierro 3 y de hierro 2, ¿verdad? Y se conocen los haluros para todos los halógenos, flúor, cloro, bromo y yodo, ¿verdad? Forma 2 sulfuros, el sulfuro de hierro 2 y el sulfuro de hierro 3, ¿verdad? Encontrado naturalmente como pirita, ¿verdad? De hierro, esto creo que estos compuestos lo habían expuesto el grupo que expuso el grupo 16, ¿verdad? Cuando hablaban acerca del hierro, acerca del azufre, y entonces estos sulfuros de hierro son los que son conocidos como el oro de Tonto, ¿verdad? Porque tienen un brillo parecido al del oro, pero justo cuando se determina su densidad, pues se descubre que realmente no es un metal, ¿verdad? Sino que es un mineral. En el caso del rutenio y el osmio son elementos que son muy raros, y estos forman, ¿verdad? Los tres, el hierro, el rutenio y el osmio, forman una amplia variedad de complejos sólidos, ¿verdad? En el caso de los del hierro, pues tienen la característica, ¿verdad? De que todos ellos tienen propiedades magnéticas y electrónicas importantes. Y aquí están también los 3 videos del hierro, del rutenio y del osmio, ¿verdad? Para que los vean más adelante. Luego el grupo 9, que sería el grupo del cobalto, del rodio y del iridio. En el caso del cobalto, aquí esta estructura es la de una vitamina, ¿verdad? El complejo B, la vitamina B12. Aquí podemos ver en el centro, ¿verdad? Lo que es el cobalto. El cobalto se encuentra en bajos niveles en muchas rocas y en suelos, y se aisló de un meteorito, ¿verdad? En 1819. Se ha utilizado, ¿verdad? En aleaciones formando el acero, en el cual aporta dureza, y también se utiliza en los imanes, ¿verdad? De estos magnetos, ¿verdad? Que son imantados. Además, estos compuestos de cobalto tienen la característica de que tienen este color azul, que dan color azul al vidrio y a las cerámicas, y por eso han sido usados por miles de años, ¿verdad? En esos encuentros, en esos descubrimientos, perdón, que hacen los paleontólogos, no. Ya se me olvidó cómo se llaman los que encuentran los arqueólogos. Los arqueólogos han encontrado, ¿verdad? Estas piezas de cerámica y de vidrio con estos colores azules, ¿verdad? Bien brillantes, y se ha descubierto que son compuestos del cobalto. Para fines biológicos, como les decía, pues lo encontramos, ¿verdad? En la vitamina B12, que es esencial, ¿verdad? Para todos los animales, incluidos nosotros, ¿verdad? Los seres humanos. En el caso del rodio, es uno de los elementos que es menos abundantes en la Tierra, pero cuando se logra aislar como metal, es altamente resistente a la oxidación y es capaz de reflejar la luz y cualquier otra radiación, ¿verdad? El infrarrojo o rayos ultravioleta, ¿verdad? Los refleja. En el caso del iridio, se ha descubierto, ¿verdad? Que es el metal, más resistente a la corrosión, ¿verdad? Que se conoce. Ya aquí estamos hablando de que en el grupo 9, ¿verdad? De la tabla periódica, estamos hablando que su configuración es 4S2, 4S2,
D 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, espérenme, voy a volver porque acabo de entrar en duda. Espérenme. El rodio. Sí, es 4 de 8. Sí, muy bien. En el caso del rodio ya estamos en 4 de 8, ¿verdad? 5S1, 4 de 8. Ahí. Entonces ya tenemos varios electrones, ¿verdad? Por eso el mayor estado de oxidación encontrado para estos metales es el +6, ¿verdad? Cuando están combinados con el flúor, recordemos que habíamos dicho, ¿verdad? Estos estados de oxidación altos están estabilizados por iones pequeños que sean altamente electronegativos, ¿verdad? Como es el ion fluoruro y el ion óxido, ¿verdad? Entonces el rodio y el iridio logran formar compuestos con el flúor, en los cuales ellos pierden hasta 6 electrones para obtener el número de oxidación de +6, y en el caso del cobalto, el número de oxidación más alto es el de +4, ¿verdad? Siendo el estado de oxidación más estable el 2 más, ¿verdad? Y aquí esto es bien importante, ¿verdad? Sobre todo volviendo a esto del cromo y de la película que les digo yo que miren, los estados de oxidación más estables son estados de oxidación. ¿Qué significa este término? ¿O a qué nos referimos, verdad? Cuando decimos que es más estable, es que es menos reactivo, ¿verdad? Es decir, va a permanecer en ese estado sin sufrir ninguna reacción, ¿verdad? Sin interactuar con ningún otro compuesto. Los que son menos estables o los que son más inestables, entonces lo que quiere decir es que son más reactivos, ¿verdad? Van a sufrir más cambios, van a sufrir más reacciones, ¿verdad? Y por eso es que hay que tener cuidado cuando encontramos estos números de oxidaciones tan altos, como les digo yo, ¿verdad? En el caso del rodio y el iridio, el número de oxidación más estable para ellos es el número de oxidación de +3. Y bueno, aquí van a poder ver, ¿verdad? Con más detalle acerca de ellos. Estamos a 3, ya casi terminamos. En el caso del grupo 10, entonces aquí recuerden que estamos hablando de un solo grupo, o hemos venido hablando de un solo grupo, ¿verdad? Que es el grupo 8B, que es el que está formado por el grupo 8, por el grupo 9 y por este grupo 10, ¿verdad? Que es donde tenemos el níquel, el paladio y el platino, ¿verdad? El níquel también se encuentra, ¿verdad? Ampliamente en la corteza terrestre. Normalmente lo vamos a encontrar combinado con el hierro en minerales como la laterita, que es esta imagen que podemos ver aquí. El níquel también es importante a nivel biológico, ¿verdad? Sobre todo en el mundo microbiano, donde se encuentra en muchas enzimas, ¿verdad? Un uso particular, de hecho, de este metal, ¿verdad? Del níquel es como un metal activo en la ureasa, ¿verdad? Que es una enzima producida por la Helicobacter pylori, ¿verdad? Entonces, en nosotros no lo encontramos tanto, pero a nivel microbiano, como en el caso de esta bacteria, ¿verdad? De la Helicobacter pylori, el níquel es un elemento muy importante, ¿verdad? Para su subsistencia. En el caso del paladio, lo encontramos, ¿verdad? Combinado con el oro y con el platino en la naturaleza, ¿verdad? Como les mencionaba, en el caso del platino, el oro, la plata y el cobre son los 4 elementos, los 4 metales nobles, ¿verdad? Por eso es que aquí lo podemos observar, el hecho de que el platino, porque por ejemplo el níquel, ya decíamos, lo encontramos con el hierro, el paladio lo encontramos combinado con el oro y con el platino, pero el platino lo vamos a encontrar como metal, ¿verdad? Porque es un metal noble, no se combina, ¿verdad? O sea, es muy estable, no sufre muchas reacciones. Aquí lo podemos ver, ¿verdad? No se oxida con el aire a ninguna temperatura. Es resistente a la mayoría de los químicos y tiene un muy alto punto de fusión, ¿verdad? Es un elemento altamente estable. Y por eso era que les decía que el platino con el oro, con la plata, son utilizados en joyería, ¿verdad? Por todas esas características que tiene. El estado de oxidación más comúnmente observado para estos elementos es el D+2, porque aquí cuando hablamos del níquel, paladio y platino, entonces las configuraciones electrónicas, por ejemplo, para el níquel es 4s2, 3d8, ¿verdad? Entonces
es más fácil que pierda sus electrones que están en el nivel 4 que los que se encuentran en ese nivel 3, ¿verdad? Porque hay muchos electrones ahí que tenemos en ese. Y bueno, en el caso de los hidróxidos del níquel, este es un uso, ¿verdad? Aparte, son usados en baterías, o sea que por ahí también están relacionados ustedes con el níquel. El penúltimo grupo son estos 3 elementos de los otros metales nobles que les decía yo, el cobre, la plata y el oro. El cobre es un metal blando, rojizo y que tiene muy alta conductividad térmica y eléctrica. Todos lo hemos visto. Bueno, no sé si todos, ¿verdad? Pero yo esperaría que sí. Los alambres de cobre, ¿verdad? Los alambres de cobre que se utilizan mucho en electricidad y es debido a esta propiedad química que tienen, ¿verdad? Que tienen una alta conductividad térmica y eléctrica. También es importante en biología. Se han descubierto que hay al menos 10 enzimas que dependen del cobre. En el caso de la plata la vamos a encontrar en minerales como la argentita, la cloroargirita o la pirigarita, ¿verdad? Donde aparece combinado con el antimonio, también la plata, ¿verdad? Este pues es un metal muy dúctil, es maleable, con alto grado de pulido, tiene la mayor conductividad térmica y eléctrica de todos los metales, pero el hecho de que sea tan caro, ¿verdad? Hace de que pues los sistemas, ¿verdad? Que llevan estos alambres de plata pues sean mucho más costosos, ¿verdad? En el caso de la plata, pues no tiene ningún rol biológico, pero sí, y bueno, como les digo yo, ustedes son tan jovencitos que probablemente no sepan de estas cosas. Antes a los bebés, cuando nacían, se les colocaba en los ojos una gota de nitrato de plata, ¿verdad? No de plata pura, ¿verdad? No de plata metálica, ¿verdad? Sino que de nitrato de plata, porque sí se ha comprobado, ¿verdad? Que los cationes de plata son mortales, tanto para las bacterias como para los virus. Y entonces en los bebés, como en el proceso del parto, cuando entran en contacto, ¿verdad? Con todos estos fluidos vaginales de la mamá y todo este ambiente, ¿verdad? Del hospital, entonces para evitar estas infecciones en los ojos, les colocaban, ¿verdad? Esta gotita. Ya ahorita ya no se utiliza, ¿verdad? Porque ya los ambientes son ambientes mucho más estériles, pero en aquel entonces donde no habían tantos productos que garantizaran pues la limpieza, dijéramos, de los entornos, pues se utilizaban, ¿verdad? En los ojos. En el caso del oro, pues tradicionalmente ha sido el más preciado de todos los metales, ¿verdad? Como es un metal noble, lo vamos a encontrar como metal. Es el más maleable de todos y, por ejemplo, 1 gramo de cobre puede convertirse en una hoja de 1 metro cuadrado, ¿verdad? Es decir, se puede golpear sin que se quiebre y estirarlo de manera que 1 gramo de oro puede dar lugar hasta tener 1 metro cuadrado, ¿verdad? El estado de oxidación, en el caso del cobre, el más estable es el estado de oxidación de +2. Para la plata y el oro se han encontrado, ¿verdad? Compuestos tanto en los estados de oxidación de +1 como en los estados de oxidación de +3. Aquí recordemos que en el caso del cobre, era la otra excepción que les decía yo de la tabla periódica, ¿verdad? En el caso del cobre, en lugar de que la configuración sea 4s2, 3d9, la configuración electrónica es 4s1, 3d10, ¿verdad? Entonces, como tienen este número de oxidación de 4, perdón, este caso, ¿verdad? De tener un electrón en orbital S, entonces por eso es que pueden tener el estado de oxidación de +1, ¿verdad? En este caso. Y bueno, ya para terminar, tendríamos, ¿verdad? Lo que sería el grupo 12, donde tenemos al zinc, al cadmio y al mercurio. En el caso del zinc, es el cuarto metal, ¿verdad? Más ampliamente usado en la actualidad, después del hierro, del aluminio y del cobre. Los principales minerales del zinc son la esfalerita o la blenda de zinc, que ya analizamos su estructura, ¿verdad? Cuando vimos las estructuras de los sólidos, y la bauxita, ¿verdad? Que decíamos que eran dos isómeros, ¿verdad? Que tienen la misma estructura, pero que adoptan diferente estructura cristalina. En el caso del zinc, más de la mitad, ¿verdad? Del zinc que se produce se utiliza para proteger al acero
en un proceso que se conoce con el nombre del galvanizado, ¿verdad? Quizá ustedes lo han escuchado. También el óxido de zinc se usa en la vulcanización del caucho, entonces este metal pues tiene un uso industrial ampliamente, ¿verdad? Extendido. Y también el zinc tiene aplicaciones médicas, ¿verdad? Bueno, no sé qué tanto ustedes se fijan, pero por ejemplo, y también, como les digo yo, ustedes son tan jovencitos, no sé si ustedes conocieron la calamina. Cuando a uno le ponían, cuando uno le daba varicela, le ponían una solución de calamina, ¿verdad? Para evitar que la picazón fuera tan alta. El talco, los talcos, ¿verdad? También tienen óxido de zinc. Algunas cremas antibacteriales, estos talcos corporales, ¿verdad? Que utilizamos nosotros para los pies y todo. Ahí pueden ver ustedes los ingredientes. En el caso de las mujeres hay algunos maquillajes, ¿verdad? Polvos para la cara, que también tienen, ¿verdad? Óxido de zinc por esta propiedad, ¿verdad? Que es una propiedad antibacterial. Entonces ahí en el caso del maquillaje, ¿verdad? Para las mujeres, por eso es que se utiliza. En el caso de la biología, el zinc es el segundo elemento más abundante después del hierro, ¿verdad? Y pues se ha encontrado que está presente en más de 200 enzimas diferentes, ¿verdad? En el caso del cadmio está presente como una impureza en minerales del zinc y ahorita, actualmente, más del 90% del cadmio, ¿verdad? Que se logra recuperar se utiliza en baterías recargables, ¿verdad? En el caso del mercurio, pues el mercurio es el único entre los elementos metálicos que es un líquido, ¿verdad? A temperatura ambiente, todos los otros los vamos a encontrar a temperatura ambiente en su estado sólido, pero el mercurio se utiliza lo encontramos, perdón, en estado líquido. Y el mineral más importante del mercurio es el cinabrio, que este es el nombre común, ¿verdad? Para lo que es el sulfuro de mercurio 2. En este caso, aquí si ustedes se recuerdan, cuando ya hemos llegado a este grupo 12, entonces la configuración es 4, bueno, perdón, en el caso del zinc, ¿verdad? Que es el primer elemento. Su configuración es 4s2, 3d10. Lleno el orbital S, lleno el orbital D, ¿verdad? Y por eso es que su número de oxidación es el +2, ¿verdad? Porque pierden los 2 electrones que están en el orbital 4s, pero la estabilidad que aporta tener el nivel 3D, pues es bien alta, ¿verdad? Y por eso no tienen otro número de oxidación más que el número de oxidación de +2, ¿verdad? Igual en el caso del mercurio, el mercurio también forma complejos del catión mercurio 2 más. Bien, y con esto concluimos el bloque D. Así un poco rápido. No sé si hay alguna pregunta o alguna duda.